Triduo al glorioso y mártir varón apostólico San Cecilio, patrón y primer obispo de Granada. Según la tradición, 7 discípulos acompañaron al apóstol Santiago a España, que son conocidos como los 7 varones apostólicos, que se dispersaron por distintos lugares de la geografía hispana, cuyos nombres eran Torcuato, que fue a Guadix; Cecilio, que fue a Granada; Indalecio, que fue a Almería; Tesifonte, que fue a Berja, en la provincia de Almería; Eufrasio, que fue a Jaén; Segundo, que fue a Habla, en Almería; Iscio, que fue a Cazorla, en Jaén, y a Cieza, en Murcia. San Cecilio llegó a Granada y predicó con tesón y constancia la doctrina de Cristo, consiguiendo numerosas conversiones entre los paganos y también entre los judíos. Murió martirizado por los soldados del emperador Nerón en un horno de cal en el monte Ilipulitano, por no renegar de su fe en Jesucristo. Tercer día de Triduo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh glorioso mártir San Cecilio, valeroso patrón de Granada, que derramaste tu sangre y diste tu vida como testimonio de fe en nuestro Señor Jesucristo. Del mismo Señor, alcánzanos la gracia de vencer a nuestros enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Con tu poderosa intercesión, protege a los hijos de esta tierra y líbranos a todos de la corrupción y muerte del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y todo comienza con una noticia. Es verdad, el Señor ha resucitado. Desde hace más de 2000 años esta frase ha pasado de boca en boca en todos los idiomas y a lo largo de todas las naciones de la tierra. La aventura misionera de la Iglesia es la memoria de que Cristo está resucitado, que nos ama por encima de nuestros pecados y que nos necesita para comunicarlo a los demás. No tengáis miedo, id y haced discípulos, nos dijo el Señor. En el siglo I, desde Jerusalén hasta Hispania, pasando por Corintio, van naciendo pequeñas comunidades que viven algo insólito y anuncian algo ciertamente inaudito. Dios, el único Dios, el Creador, el Todopoderoso, se ha hecho hombre, ha muerto crucificado y ha vuelto a la vida, resucitado y ha ascendido al cielo. Los protagonistas de la primera evangelización de la historia fueron los apóstoles y los discípulos más cercanos del Señor, pero también hombres y mujeres, judíos y paganos, que habían nacido en la primera predicación y que formaron parte de las comunidades de la Iglesia. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la primera evangelización? Todos fueron determinantes, aunque cada uno respondiendo a su misión y carisma dentro de la Iglesia. En los primeros años y siglos del cristianismo había una conciencia clara de que todo aquel que se incorporaba a la Iglesia mediante el bautismo era al mismo tiempo evangelizador. La predicación o evangelización del reino no pertenece, por tanto, solo a los apóstoles, sino a todos los bautizados. El método empleado por los apóstoles y los primeros discípulos fueron, primero, hablar de lo que han visto y experimentado. Y lo llevan a cabo de tres modos distintos: la transmisión de la fe. En primer lugar, la acción individual, a través de un diálogo y una defensa dialéctica de la fe. La discusión o la polémica en torno a los problemas filosóficos o religiosos que derivan de la explicación de la fe cristiana y que dieron lugar a un tipo de lectura cristiana llamada apologética. En segundo lugar, las escuelas cristianas como lugar de evangelización y conversión, facilitando un camino intelectual para la correcta comprensión y aceptación del cristianismo. Y en tercer lugar, uno de los mejores testimonios sobre la evangelización en los primeros siglos fue precisamente la que sufrieron los mártires y los confesores, la consecuencia de la persecución, el destierro y los traslados forzosos a causa de la fe. Una gran multitud de cristianos, hombres, mujeres y niños, que dieron testimonio de su fe con el derramamiento de su sangre. Por otro lado, la leyenda nos cuenta y nos dice que tanto San Cecilio como su hermano siguieron a Santiago en todos sus viajes y hace hincapié en que el apóstol hizo su entrada en tierras españolas por Cartagena, de donde viajó a Granada. Por tanto, tenemos que decir que es una tradición. 7 discípulos acompañaron al apóstol Santiago a España y serán conocidos como los 7 varones apostólicos, cuyos nombres eran Torcuato, Cecilio, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio II y Esequio. A la muerte de Santiago, todos juntos se dirigieron a Roma para informar a Pedro y a Pablo de los avances del cristianismo en España. Ahí fueron ordenados obispos en el año 64 y vuelven de nuevo a tierras de Occidente para seguir la sumisión evangelizadora, la obra de la evangelización. De al llegar a Guadix se estaban celebrando las fiestas en honor de los dioses de Adriada Capitolina, Júpiter, Mercurio y Marte, y fueron reconocidos por la población como cristianos y perseguidos hasta el río. Nos cuenta la leyenda que 7 consiguieron atravesar el río, pero que muchos de sus perseguidores se hundieron en él y perdieron la vida. Muchos de sus habitantes, por tanto, se convirtieron a la religión cristiana después de cesar la persecución y hablar con los perseguidores. Tras estos sucesos, los 7 varones apostólicos se dispersaron por los distintos lugares de la geografía hispana. Cecilio se dirigió a Iliberris, que después recibía el nombre de Granada, donde fundó la primera iglesia cristiana española. La iglesia cristiana de Granada tiene, por tanto, sus orígenes en los primeros años de expansión del cristianismo.
Por tanto, debemos seguir diciendo que, según la tradición, San Cecilio llegó a Granada y predicó con tesón y constancia la doctrina de Cristo, consiguiendo numerosas conversiones que los paganos, entre paganos y también entre los judíos. Obró prodigios como resucitar muertos, devolver la vista a ciegos y hablar a los mudos, y a otros muchos más. Murió mártir en el Sacromonte junto a otros 2 santos cristianos, Septenario y Patricio. Comenzó a predicar el Santo Evangelio con gran fruto y aprovechamiento de las almas, y la Iglesia a tener aumento de fieles. No pudieron sufrir tanta la luz de sus ojos flacos de los gentiles, antes cegándose más con ella y convirtiendo en ponzoña la medicina, viendo que su falsa religión era menospreciada. Determinaron darle muerte. Prendieron luego los ministros de justicia y atáronle fuertemente las manos y llevaron a tropel. Cecilio, precisamente, llegado al monte Ilpitanio, lugar disputado para su martirio, estaba en la cumbre del monte un horno o calero con gran fuego. Allí los ministros de justicia lo arrojaron en medio del fuego, por el cual pasó a la vida inmortal que posee. Actualmente tenemos que decir que la evangelización sigue siendo necesaria en los tiempos actuales. La Iglesia tiene que tener y tiene que constar siempre con la acción misionera también de los laicos. Se vuelve también indispensable para que la misión de la Iglesia llegue a cumplirse en todos los hombres, conciencia que tuvo en los primeros años de la Iglesia la misma. En la actualidad, el mundo requiere de una nueva evangelización, pues la mente, las condiciones de vida y la problemática del hombre son diferentes. La Iglesia vive una profunda crisis, ya que poco a poco se está rehaciendo con grandes esfuerzos y que ha dejado una triste secuela en la pérdida de la fe, la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas, de incertidumbre y desorientación en muchos fieles. Hoy, más gente a la que se debe orientar y atender, el de innúmeros sacerdotes, es insuficiente para ello. La acción del laico se vuelve totalmente indispensable para que la misión de la Iglesia llegue a cumplirse en todos los hombres. Por tanto, tenemos que hacer una pequeña referencia en cuanto a lo que es ese deseo del Señor. La nueva evangelización que necesita el mundo de hoy debe estar enfocada al hombre actual. Debe promover un cristianismo personal, no solo conocimiento doctrinal y memorización, sino plena vivencia de una relación personal con Dios. De lo contrario, la evangelización no tendría ningún sentido. Debe promover verdaderamente acciones de fe, movidas por la responsabilidad de la conciencia y no solo innumerables ejercicios piadosos. Debe siempre estar basada en las primeras fuentes, la Biblia y la liturgia, de modo que el hombre capte su vida en función de la historia de la salvación. De promover un cristianismo terrenal que no separe lo eterno de lo mundano, que el hombre se percate de que la fe es algo para vivirse en lo cotidiano y que todos sus actos tienen un valor sobrenatural. De promover, por tanto, por último, la solidaridad entre los hombres mediante el mandamiento del amor. Pero esa es la tarea de la Iglesia. Esa debe ser también no solamente la evangelización de los primeros siglos, sino también la evangelización del siglo XXI, tiempo que nos corresponde a nosotros de asumir nuestra responsabilidad dentro de nuestra misión de bautizados, porque ellos, hermanos, que la tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos, la desarrollemos con ímpetu, la desarrollemos también completamente con necesidad, ya que los tiempos van cambiando y el hombre se va dejando a de Dios y el hombre tiene que ver de nuevo a Dios. Así que ánimo y adelante. En esta hora en la que el Señor, cenando con sus discípulos, presentó al Padre su propia vida, que luego entregó en la cruz, aclamemos al Rey de los mártires, diciendo: Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, principio y ejemplo y Rey de los mártires, porque nos amaste hasta el extremo. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados
la sangre de la alianza nueva y eterna, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte. Te glorificamos, Señor. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que has hecho más hermosa a la Iglesia, al glorificar con el triunfo del martirio a San Cecilio, concédenos, te rogamos, que, así como a él le diste la gracia de imitar con su muerte la pasión de Cristo, alcancemos nosotros, siguiendo las huellas de tu mártir, los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.